quería compartir con ustedes un poco mi experiencia de el primer miércoles de ceniza y la primera cuaresma que vivo en mi vida. Me convertí en abril al catolicismo y esta es la primera vez que me toca aprender sobre esto y seguir un poco este camino. Bueno, así que voy a decir aquí mi experiencia. Esto no es ni algo canónico, ni doctrinal, ni nada por el estilo de cómo son las cosas que diga son las cosas que me pasan a mí y las cosas que pienso. Yo lo que sé lo puedo compartir, pero bueno, tengo mucho que aprender. El símbolo de la ceniza que se pone en la frente simboliza lo pasajero de nuestra vida, ¿no? Somos del polvo venimos y al polvo volvemos, pero a la vez la cruz es que estamos con Cristo y que por Él somos salvos. Y luego empieza un periodo de 40 días que, tal como lo entiendo, viene a reflejar el periodo de 40 días que Jesús pasa en el desierto, tentado por el diablo. Y uno se prepara, porque después de esos 40 días viene la Pascua, la pasión de Cristo y la resurrección. Es una forma de prepararse. Y lo que se espera de alguien católico es que ayune y que haga un examen de conciencia, que se prepare para ese momento de la resurrección de Cristo, que prepare su mente, su alma, su cuerpo. Está muy bueno. Ahora, con respecto a la preparación, ha cambiado con el tiempo. Creo que antes de 1962, antes del Segundo Concilio Vaticano, el ayuno era efectivo, digamos, tal cual. Se esperaba que ayunaras, y no metafóricamente de esto o lo otro, sino de comida. Hoy en día creo que se ha flexibilizado eso. El espíritu de esto, tal como yo lo entiendo, es privarse de los gustos, de los apetitos que uno tiene, para poder enfocarse en cuestiones más profundas, más espirituales. Porque estamos siempre tironeados por nuestros apetitos. Entre ellos el central es el de la comida. Y sabemos que no es solo comer para alimentarnos y ahí paramos. Ahí empezamos. Entonces de allí vienen todos los gustos y chocolate, helado y bueno, todas unas cosas que crean ahí un cuadro, ¿no? Al liberarse uno de esto, está haciendo dos cosas. Está fortaleciendo su voluntad, su camino espiritual y priorizándolo. Dice, bueno, no voy a estar por estos apetitos, sino voy a estar para estas otras cosas, como rezar, como dar limosna o ayudar o hacer estas otras cosas que tienen que ver con el mandato de amar al prójimo como a uno mismo. Yo he hecho ayunos en mi vida. Nunca creo era por una causa estrictamente religiosa y lo demás venía, sino que había un montón de causas por salud, por renovarme, por curiosidad para saber qué era el ayuno. Hice ayunos hasta de 15 o 20 días en un momento. Y eso puedo decir que secularmente, es decir, ni haciéndolo religiosamente, aunque en ese tiempo yo incorporaba algo de lecturas espirituales, quizá budistas, quizá de otro tipo de lecturas, y también bajaba el nivel de las cosas que hacía en mi vida. Era un momento de parar un poco. Los beneficios así secularmente son obvios si uno lo hace bien. Uno realmente se renueva, se limpia, le da tiempo al cuerpo a limpiarse de un montón de cosas porque uno está tirando comida ahí todo el tiempo y muchas veces no es buena comida, es algo tóxico, esto que tiene químicos y qué sé yo, está siempre trabajando. Entonces puedo tener esa referencia. Esta es la segunda vez que hago un ayuno
con un motivo espiritual, porque hice uno antes de mi conversión, que ya estaba enfocado. Entonces está bueno porque tiene una causa, tenés el barco con un norte, y que un norte que no sos vos. Porque antes sí era yo, a ver que yo me sienta un poco mejor, que mi mente funcione mejor y que sea yo. Acá es Dios, mi conexión con Dios. Entonces, para eso hay 3 pilares de este tiempo de Cuaresma, que son el rezar, el dar limosna u obras de caridad y el ayuno. Estas 3 van juntas, que también representan las 3 virtudes teologales, que son fe, esperanza y amor, ¿no? Caridad se le llama ahora en español, y nosotros entendemos otra cosa por caridad, como solidaridad o algo así, pero caridad, caritas, en latín era el amor, el ágape de los griegos, es un amor grande, para decirlo así, cortito y rápido, ¿no? Un amor que trasciende las preferencias inmediatas que uno tiene, se ensancha. Entonces, en este contexto estoy haciendo la Cuaresma. Fui al miércoles de ceniza, el primero, y justo me tocó cantar el salmo en la iglesia, delante de todos. Yo toco en la banda y me pidieron que cantara, el director de la banda, que cantara esto, así que me preparé un poco para el salmo. Muchos nervios, yo he cantado en otros ámbitos, pero nunca en algo religioso, y bueno, en una iglesia llena, ¿no? La verdad que estaba un poco de temblor de piernas al subir hasta el altar y después al bajar, pero cuando estaba ahí era como que estaba flotando, me sentí muy, muy tranquilo. Estuvo bueno cantar. Después hay cosas que yo no entiendo de miércoles de ceniza. Le pregunté a una amiga que es católica de hace mucho, le digo, che, ¿cuándo me puedo sacar la ceniza? Pues me iba a dormir con eso y al otro día tenía que trabajar en el tribunal con traje y todo, y con una cosa así voy a tener que dar muchas explicaciones, que no tengo problemas en darlas, no tengo problema en mostrar mi fe, pero bueno, también no sabía cuál era el protocolo, y si no tengo que andar dando explicaciones, mejor. Bueno, me dijo que sí, no hay problema, me los puedo sacar. Bueno, esto es lo que yo entiendo y quiero compartir un poco lo que he aprendido en estos días, y contarles primero que estoy ayunando. No es un ayuno completo, porque justamente estos 3 días tenía muchísimo trabajo, que incluía viajar hasta Virginia por 3 horas, o sea, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, y mucho ajetreo, y no parecía sabio estar en completo ayuno, pan y agua, ir a trabajar así, seguir, y ahora sigo también, tengo mucho trabajo hoy, tuve también. Entonces lo que hice es un ayuno modificado, que es comer algo como quien mastica algo para no caerse, ¿no? Para darse un poco de energía. No he comido un plato de comida como suelo comer, ni la mitad, ni una tercera parte, es algo ínfimo, por ahí es un bowl, es lo más que como un bowl, una sopita. Entonces desde el miércoles estoy haciendo eso. Mi plan es mañana y pasado hacer sí el ayuno, como ya tengo sábado y domingo libre, hacer el ayuno completo y seguir un poco más. Y después, bueno, tomarlo esto como estas 4 semanas de privarme de cosas que por ahí está bueno que me prive. Por ejemplo, de la tecnología. Pienso hacer una semana de algún ayuno específico que tenga que ver con la tecnología. Y uno también, en este examen de conciencia, revisa cosas. Y entonces, esta es una gran oportunidad, porque me ha puesto a pensar en esto y en cosas que por ahí yo no miraba. Por ejemplo, los pecados virtuales. No lo había pensado esto, pero digo, claro, yo cuando voy a confesarme, pienso en las cosas de mi vida cotidiana, pero no pienso en lo que hago cuando estoy frente a la computadora o en el teléfono. Es como, eso es otra cosa, eso es un juego, ¿no? Esto es algo que decía Chesterton en un artículo de 1926, creo, que la tecnología, toda innovación tecnológica se presenta como un juguete y no cae en el ámbito de los derechos,
los balances y responsabilidades, las reglas y regulaciones que ya hemos desarrollado. Él daba el ejemplo de algo que había sucedido realmente en aquel tiempo, que había la policía hecho declarar a un sospechoso usando una batería. En 1926 las primeras baterías y le dieron unos toques eléctricos, ¿no? Y nadie dijo nada de esto. Y Chesterton dijo que si esto hubiera ocurrido, esa tortura, que no es otra cosa, hubiera ocurrido con tornillos y tuercas y en la Torre de Londres, en cosas que conocemos, estarían todos los diarios hablando de esto, todo Londres estaría hablando de esto. Pero ¿qué pasa? Se presenta como un juguete, la batería es un juguete, bueno, no sabemos. Yo pienso en el VAR, por ejemplo, del fútbol. También es como un juguete. Si en otro tiempo, con la tecnología antigua, alguien hubiera dicho, referí hubiera dicho, esperen, no sé si voy a cobrar penal, deja que llamo acá un teléfono que está acá, que hay 3 amigos que están viendo esto por televisión y tienen una cámara especial y me van a decir si es penal o no. Sería ridículo hacerlo. Pero como se presenta como un juego, con el cosito acá y hay otros y todo así, es como, bueno, juguemos. No tienen los mismos derechos allí. Más claro todavía, Facebook. Si antes a alguien le hubieran dicho, mira, vos vas a poder poner unas fotos acá y comunicarte con alguien, a cambio de eso dame todos tus datos, dame los nombres de todos tus amigos y toda tu información personal, así yo la puedo usar para hacer negocios. Es inaceptable, pero se presenta como Facebook, es un juego. Bueno, entonces tiene ese prurito la tecnología y yo no veo entonces qué estoy haciendo ahí. Y me puse a pensar, porque creo que todos los pecados se ven manifestados ahí. Puedo pensar en el orgullo estúpido cuando miro a ver cuántos likes me dieron o no, o si vieron mucho mi video. Te agarra una cosita que al rato, si estás sano y estás bien, dicen, ¿qué me importa, no? Pero hay un momento de, ay, no, pero ¿por qué no me habrán? No, y yo, es como la soberbia, ¿no? La envidia. Estás viendo, ponele Facebook, y estás viendo, estamos todos felices. En Facebook todos están ganando galardones de algo, están componiendo la última canción, están besándose con el amor de su vida. Bueno, yo también pongo cosas lindas ahí. Es como un efecto que se crea, porque en un álbum de fotos pones las cosas lindas. Entonces es un álbum de fotos y recuerdos y uno pone lo más lindo. Entonces da un efecto de felicidad universal, falsa, ¿no? Pero hay momentos que vos ves a alguien y decís, che, yo no estoy tan bien, ¿viste? Y te agarra envidia, un poquito de envidia. Bueno, y así puedo ir mencionando todos los 7 pecados capitales. El más claro en Internet es el de la lujuria, porque creo que es, la otra vez escuché, el 60% mínimo de lo que hay en Internet es porno. Y si no es porno, porque yo no consumo porno, pero te metes en el Internet y te sale al costado, conocí a esta mujer, conocí a esta otra, qué sé yo, te llegan emails de alguna mujer de Singapur, que no sé, y te mandan una foto, está lleno de eso. Entonces, por ejemplo, pensé en eso. Y bueno, estoy, digamos, absorbiéndolo, compartiéndolo acá. Otra cosa que pensé, y esto también es central en una confesión, porque, claro, podemos hablar de los que se llaman pecados mortales. No, suena muy mal, a mí me sonaba muy mal cuando lo escuchaba. Es grave, es lo que se está diciendo. ¿Cuál es la muerte? Porque uno dice pecados mortales y uno piensa como la condena a muerte, ¿no? Pensás como un asesino, ¿no? Lo que pasa es, mortales, tal como lo entiendo yo, es la vida de comunión con Dios se ve cortada allí. Entonces es una muerte. Aparte de esos, que están los 10 mandamientos para ello, hay uno que me parece, bueno, no sé si es mortal o lo que es, pero que es central en el cristianismo, que es el de poder perdonar. Yo creo, a veces lo llamo al cristianismo el club del perdón y el amor. Es central como es central el amor y perdón, pero no hay otra religión que lo haya puesto así, central, así. Ahora hay nuevas religiones o antiguas que se hacen los que
también lo tienen y qué sé yo, les van sacando, ¿no? Pero esto para el cristianismo es el que lo vino a fundar así, como una cruz, algo así, clavado en el centro de la historia. Entonces el perdón es fundamental. En nuestro Padre Nuestro decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa era la antigua forma de rezar, creo que también antes del Concilio Segundo del Vaticano. Ahora se dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En latín esto es, dimite debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Claramente hablaba de deuda. Yo lo sigo diciendo así. Yo rezo en latín, pero cuando lo rezo en español lo sigo diciendo como lo escuché de chico eso. Yo no era de familia católica ni cristiana ni nada, eran laiquísimos. Pero lo había escuchado en la cultura, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo, entonces está ahí en mi mente eso, perdona nuestras deudas, como nosotros así también perdonamos a nuestros deudores. Bueno, la cuestión es que tiene más sentido deudores porque hay una deuda existencial que tenemos con Dios por el pecado, por la caída, digamos, por habernos separado, por no estar en comunión con la divinidad constantemente y por, bueno, todas generaciones en la historia humana que es una caída y un desbarranco, ¿no? Entonces, decía que esto es tan central que está en nuestro rezo, ¿no? Y Jesús habla también de la necesidad de perdonar y que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Entonces esto es muy importante. Cuando pensamos en la salvación, yo por lo menos, ¿no? Por ahí estoy pensando en un montón de cosas, pero esto está ahí. Entonces me lleva a pensar en el perdón y qué significa el perdón para mí. Y para ello lo mejor que puedo hacer es pensar en esa persona, o quizá en un puñado de personas a los cuales yo se las tengo jurada en alguna parte. Por más que ahora rece, por más que ahora rece por ellos, que haya cambiado mi eje, no es algo fácil a lo de arribar. Dije jurada, parece que soy un vengador o algo así, pero creo que todos tenemos a alguien que nos resulta muy difícil de estar rezando, de desearle el bien, ¿no? O sea, por lo menos difícil, se hace, pero por lo menos no es tan fácil como alguien que uno quiere, como alguien que uno desconoce incluso. Me quedé pensando en eso y justo hoy leía algo sobre eso y también tuve una charla con una amiga sobre el perdón que estuvo muy buena. Y ahí hablábamos de que el perdón se malentiende a veces, porque uno lo toma como reconciliación. Ponele que alguien te hace algo, un daño. Elegí quien quieras. Alguien te hace un daño feo, lo suficiente para que te cause un rencor. Tal vez esa persona ni se ha dado cuenta de ese daño y te lo va a volver a hacer cuando te vea. Entonces, en este caso, perdonar no es ir ahí para que nos lastimen otra vez, sería tonto, sino poder perdonar en nuestro corazón y llegar a donde podemos llegar con eso. Y no va a ser sabio hacer una reconciliación y decir, bueno, venite acá a tomarte un café, vos tomá las llaves de mi cuarto, de mi casa, no tengo llaves de mi cuarto, de mi casa, y de mi auto también, somos re amigos, llamame. No, por ahí no es. Muchas veces no es eso. Entonces, no significa reconciliación. No significa tampoco quizá un acercamiento a la persona. Puede ser nada más rezando. Y esta amiga estaba un poco mortificada porque no podía sentirlo. Me decían que lo tengo que sentir en el corazón. Y yo lo que pensaba es que, y no sé si estoy bien o mal en esto, pero yo lo equiparaba al amor. Cuando estamos en una relación amorosa de cierta duración considerable, hay momentos que no estás sintiendo una calidez, una apertura hacia esa persona. Pasó algo complicado y estás cerrado, no estás enojado, no te cae bien por ahí, no te la fumás,
por ahí estás hasta pensando, chao, cortemos, dejá, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estamos pensando cosas normales y no abusos grandes así, pero en la dinámica más normal esto sucede. Puede ser hasta un padre, un hijo, hermanos, ¿viste? Que no, amor, y ahora que yo vaya no sé, a hacer un gesto de amor hacia vos, que te cocine algo, que te dé un beso, una caricia, que te diga cómo estás y qué sé yo, no estoy ahí. Entonces, hay algo así de paralelo entre el amor y el perdón, pero aún así, cuando uno está enojado, puede, enojado con otra persona y digamos, desamándola, uno puede parar y pensar, no le deseo ningún mal, sigo queriendo a esta persona y puedo tener acceso a eso. Y ahí es donde quiero estar, y no quiero estar tan enojado. Bueno, lo mismo con el perdón, me parece que sucede. Que a mí me enoja mucho lo que hizo esta persona, no me gusta cómo es, ni se arrepiente para nada y que va a ser cada vez peor, es su vida y peor para él. Yo no puedo tener control sobre eso, pero sí puedo desearle que lo pueda ver, que pueda ver el bien que hay en él, que pueda ver el mal también y hacer algo al respecto y que pueda acercarse a Dios con un corazón puro y que Dios así lo rescate. Porque si lo rescata Dios con un corazón puro, ya es otra persona. Una persona que quizá yo sí puedo amar sin tanto esfuerzo y con quien sí me voy a juntar. Y ahí, no sé, en el cielo o en una conversión que tenga en esta tierra, bueno, estaremos ahí. Pero puedo ir ahí con cualquiera, con cualquiera. Podría haber ido con Hitler, no sé. Que si le sucede eso, se da cuenta de todo el mal, que sería un montonazo, y sentirse verdaderamente arrepentido y pedir perdón a Dios, bueno, no queda en mí, no queda en mí, pero si logra subvertir eso por la gracia de Dios, ya no es Hitler, no es el Hitler que conozco. Bueno, el amor, como el perdón, no es un sentimiento nada más, es una voluntad, es una inclinación de la vida, es un eje de la vida. Entonces el que no está amando, digamos, no lo está sintiendo en su relación íntima con alguien en ese momento, no importa, no es que se salió del amor, sigue con la voluntad de amar, aunque en ese momento no lo esté sintiendo. ¿Se entiende lo que digo, no? Espero. Bueno, lo mismo así con el perdón, es una disposición que tiene uno, una disposición firme y de por vida, digamos. Mientras uno es cristiano y se esfuerza por perdonar, creo que está cumpliendo. Siempre que haga los esfuerzos, no creo que podamos llegar a perdonar y a sentir como sentía Jesús o los santos. Bueno, podemos hacer un gran esfuerzo, me imagino, y es lo que podemos hacer. La santidad no está negada en verdad a ninguno de nosotros, pero no quiere decir que si estamos un poco más debajo que eso, por más abajo que estemos, pero lo estamos intentando, nos hemos salido del camino y no estamos cumpliendo con el mandamiento de Jesús. Esto ella me dijo que le sirvió mucho en mis comentarios, así que los estoy haciendo aquí también. Y luego hoy leí algo sobre el perdón que está muy bueno, que lo quiero compartir. Este libro que está muy bueno, se los recomiendo muchísimo. El camino abierto por Jesús, y tiene creo que 4 libros, ¿no? Este es del Evangelio según San Lucas. Va presentando cada uno de los versículos y después hace un exégesis de eso. Pero la exégesis está muy buena porque te hace ver cosas que no veías para nada. Y aquí cita Lucas 6, 27, 38. No lo voy a leer, ustedes pueden tomar su Biblia o verlo en Google. Es aquí cuando Jesús dice, amad hasta a los enemigos, ¿no? Porque es muy fácil, si amo a los que me caen bien, a los que amo, bueno, qué esfuerzo hay allí, ¿no? Entonces aquí dice él,
dice algo que es central. Dice, el perdón cristiano brota de una experiencia religiosa. El cristiano perdona porque se siente perdonado por Dios. Toda otra motivación es secundaria. Perdona quien sabe que vive del perdón de Dios. Esa es la fuente última. Perdonaos mutuamente como Dios os ha perdonado en Cristo. Efesios 4:32. Olvidar esto es hablar de otra cosa muy diferente del perdón evangélico. Y acá también lo puedo volver a relacionar con el amor. Porque a partir de sentir el perdón de Dios es que podemos perdonar y podemos tener un contexto para vernos y para ver al otro. Lo mismo con el amor, cuando Jesús dice, amad a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nos está llamando al amor de uno verdadero, basado en la comunión con Dios, no al amor de uno, producto de una cerrazón del mundo y de una idolatría que tiene por Dios al yo, ¿no? Yo, bueno, lo que es mi egoísmo. No, es darte cuenta del contexto trascendente que tiene tu vida, que es Dios como creador, vos como criatura entre otras criaturas del mundo. Entonces lo mismo sucede acá. Yo perdono o estoy en el camino de estar perdonando. Dice, por eso el perdón cristiano no es un acto de justicia. No se le puede exigir a nadie como un deber social. Jurídicamente el perdón no existe. Yo lo sé esto, bueno, lo sabe cualquiera, pero yo lo sé muy bien porque yo trabajo en los tribunales y no hay. Aquí el perdón, no. Hay absolución porque no se encontraron pruebas, entonces era inocente o algo así. Pero no es, si sos culpable, te perdono. Se puede aminorar, atenuar una condena debido a otros factores mitigantes. El Código Penal ignora el verbo perdonar. El gesto sorprendente y muchas veces heroico del perdón nace de un amor gratuito. No depende de condiciones previas, no exige nada, no reclama nada. Si se perdona es por amor. Ahí está la conexión, uno va con otro, ¿no? Hablar de requisitos para perdonar es introducir el planteamiento de otra cosa. Si digo, bueno, sí, yo perdono, soy cristiano, pero siempre y cuando venga a pedirme perdón y además haga una reparación de los daños y qué sé yo. Bueno, perdono como pueda, sí, por ahí puedo pedir que se disculpen. Está dentro de nuestras posibilidades y derechos y eso ayuda, por ahí lo hace más fácil, pero no podemos contar con eso. No sucede muchas veces. Pero si no sucede, todavía estamos en esa obligación moral, ¿no? Otra vez, no quiere decir reconciliarse, no quiere decir nada de esas cosas. Si se perdona es por amor. Hablar de requisitos para perdonar es introducir el planteamiento de otra cosa. Dice, en el Evangelio se invita a perdonar hasta 70 veces 7. A perdonar incluso a quien no muestra arrepentimiento alguno. Inspirados en el mismo Jesús, que en el momento que está siendo crucificado pide a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Digamos, Jesús también nos da el ejemplo. ¿A quién está? Está él pidiéndole a Dios, está rezando a Dios para que los perdone. ¿A quién? A sus torturadores, a sus crucificadores, a los tipos que se burlaron de él, que le pusieron una corona de espinas, que lo flagelaron con latigazos, que le hicieron cargar la cruz, que lo pusieron ahí a una muerte horrible. Por ellos está pidiendo, por ellos está rezándole a Dios por ellos. Él nos trazó el camino, está ahí. Y Él dice, no los perdones porque, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Vuelvo a decir, es que realmente no saben lo que hacen. Y ahí podemos hablar del pecado, de cómo la ignorancia juega en eso. ¿Cuántas veces alguien o uno mismo, ¿no? Hace algo que no se dio cuenta del daño que podía causar, decir algo, hacer un chiste, y no te diste cuenta, ¿no? No hablo de la corrección política ni nada por el estilo, pero cosas que por ahí nos quisimos hacer muy los listos y le dijimos, vos, qué sé yo, porque salió. Pero fue hiriente, sin sentido.
Bueno, pero eso es mínimo, ¿no? Pueden haber otras cosas en la vida que uno después lo mira, ¿no? 10 años después y dice, che, loco, ¿en qué estaba pensando yo cuando hice eso? Y se da cuenta de la ignorancia de uno. Bueno, así con la gente que tenemos también dificultad para perdonar. No saben lo que hacen. Y nosotros no sabemos lo que hacemos cuando nosotros también pecamos. No terminamos de entender la ruptura que causamos en nuestra vida de comunión con Dios principalmente. Luego dice, perdonar no es fácil. Nadie se ha de engañar. Es mejor confesarlo así. O sea, de primera, eso, ¿no? Todo menos manipular el discurso del perdón para exigir a otros responsabilidades o para defender cada uno a nuestra propia posición. Hace unos años Juan Pablo II invitaba a custodiar la autenticidad del perdón, algo que solo es posible custodiando su fuente, esto es, la misericordia del mismo Dios revelada por Cristo. Vives en misericordia 14. Vives en misericordia quiere decir los dones de las riquezas en la misericordia. La autenticidad del perdón solo es posible custodiando su fuente, que es la misericordia del mismo Dios. Es decir, no olvidar eso. Es como tampoco olvidar que para dar amor y para amarnos a nosotros mismos tenemos que tener esa relación primero con Dios. Lo mismo con el perdón. Dios nos ha perdonado, hasta ha venido al mundo, se ha encarnado en un ser indefenso, en un bebé, en una cueva perseguido, para mostrarnos su amor, para enseñarnos y para salvarnos del pecado, salvarnos de nuestro propio mal, de nuestras propias estupideces y maldades y cosas que tenemos. Aclaración importante, porque yo no era católico hasta hace un año y medio, algo así, ¿no? Bueno, oficialmente desde abril 16, ¿no? Con el bautismo. Pero yo antes pensaba diferente. Cuando alguien hablaba así, la culpa, estos cristianos, que la culpa se están azotando y qué sé yo, bueno, nada más lejos de la verdad, no es eso, no es eso. Yo me di cuenta que central en nuestra fe es la alegría, el gaudete, alégrense, regocíjense, es algo nuestro. Se puede ver en los pueblos nuestros que aún con toda la miseria que pasan, pensemos en Hispanoamérica, por ejemplo, somos pueblos alegres. Tenemos la impronta del catolicismo, ¿no? En fin, pero hay una verdad de la culpa y que tiene que ver con, creo yo, cierta sanidad de remordimiento, de poder darte cuenta que, bueno, eso no estuvo bueno lo que hice. ¿Qué causó eso? Darte cuenta, no ser un ignorante. Y darte cuenta que eso no llevó a nada bueno para vos con Dios, y después no lleva a nada bueno para otro, ¿no? Pensemos, bueno, robar, matar, si quieren los 10 mandamientos, ¿no? Para hacerlo más fácil. Pero también podemos ir a lo chiquito, por ahí a lo que estaba hablando, del Internet, que es más fácil. Yo estoy ahí, si no es un pecado mortal, no me doy latigazos ni nada, pero me doy cuenta, he perdido el tiempo. Estuve acá, no cuando hago videos porque lo considero algo activo, algo creativo, algo que doy, me comunico, me gusta, es diferente. Pero cuando estoy mirando videos de YouTube, un poquito de Facebook, no miro mucho, pero curioseando, yendo, así que hay un momento que pasaron 2 horas y media y dije, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué estuve haciendo? En la nada, digamos, en la nube de la pereza, del deseo, de la envidia, bueno, los 7 pecados ahí revoloteando y uno está como, ay, ¿qué hice? Eso no fue bueno para mi vida y no es bueno para nadie, no soy mejor para nadie. Bueno, lo podemos pensar así en chiquito o bien grande, ¿no? Entonces, no se puede tergiversar eso. No se puede tergiversar. Es muy radical lo que dice Jesús hasta hoy, en el 2023. Imagínense lo que era antes. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Si uno no conoce la experiencia de ser perdonado de Dios, es decir, es difícil escuchar la llamada de Jesús, enganchando lo que decía de Juan Pablo II,
esto de amar a vuestros enemigos, si uno no conoce la experiencia de ser perdonado por Dios? Todo esto es una cima inescalable, parece. Pero cuando uno lo pone en el contexto de lo que ya Dios ha hecho por uno, de lo que Dios nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo en el camino, bueno, es justo. Nobleza obliga. Es un poco así. Sí, sí, sí. A mí, si yo me pongo a pensar las cosas que me han perdonado y me está perdonando, ¿cómo me aguanta, no? Bueno, lo menos que puedo hacer es tratar de aguantar al otro, que debe haber, debe ser un poquito así del abismo que ve Dios, que es la perfección misma, la belleza misma, la sabiduría misma, la potencia misma, mirándome a mí. O sea, la distancia que hay entre eso con lo que yo tengo con otro hermano es mucho mayor a aquello, ¿no? Y él da ese salto. Bueno, después sigue, ¿no? Esto de sin esperar nada, se dice acá. Y aquí vamos a algo que es muy popular en estos tiempos, el amor a uno mismo. Es un caballito de batalla de estos tiempos, de decir, bueno, querete a vos mismo, cuídate. No, bueno, hay un poco de verdad en eso. Obvio, uno tiene que tener cierto mínimo cuidado de uno mismo para poder estar entero y poder dar algo a otro. Bueno, pero en el mundo lo convierte ya en un culto. Entonces, dice, es fácil terminar sin amar a nadie de manera gratuita. Solo me amo a mí mismo. Recordemos, está diciendo, este amor, que también es perdón, viene de la gratuidad, suena raro, ¿no? Pero es así, creo. De el amor y el perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué nos das esto? ¿Qué hice yo para merecerlo así? Comparado a tu maravilla y al... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Es gratis, es conmovedor. Entonces, si uno se olvida de eso, uno después tal vez no ama a nadie así gratuitamente, ofrece ese perdón, ese amor, y solo se ama a mí mismo. Corremos, dice entonces, el riesgo de convertir nuestras relaciones en puro intercambio de servicios. Entonces, removido de cualquier plano trascendental para las relaciones y para nuestra vida, empezamos a tratarnos, digamos, como materiales de uso, commodities. Entonces, me deja de funcionar, no me va, ya está, fuiste. Y nos conectamos porque, bueno, este me puede dar esto o lo otro, ¿no? Cambia completamente la relación, el eje cambia, ¿no? Dice luego, se puede afirmar que si uno sigue a Jesús es porque ha descubierto que es amado de manera incondicional y siente que el único modo de responder a este amor es vivir amando. Al recibir ese amor incondicional, la única manera de responder es algo de te sentís obligado a devolver, es vivir amando, porque con todo ese amor, ¿no? Pero esa es la fuente siempre. Y se puede parecer que esto no conduce a ninguna parte, pero lo cierto es que sin amor la vida se vacía de sentido. Creo que podemos estar de acuerdo en eso, no importa la religión que tengamos, me parece, ¿no? Hay miles de canciones, por lo menos en Occidente, sobre eso. Si uno no se siente amado, aunque tenga de todo, en realidad no tiene nada, pues pues el vacío de amor no se puede llenar con cosas ni personas. En realidad, cuando uno se cierra al amor, corre el riesgo de irse haciendo indiferente o cínico, cauto o desconfiado, agresivo o explotador. Poco a poco se habitúa a vivir dominando a los más débiles y concentrando todos sus esfuerzos en aparentar, sobresalir y triunfar. Cerrados al amor, entonces nos hacemos indiferentes al mundo, a los otros. Es, digamos, un silogismo lógico, ¿no? Que le sigue. Entonces uno se empieza a habituar a eso y entonces ¿qué va a buscar allí para cenarse? Cosas que son falsas, no el verdadero amor de Dios. Y dice, el ser humano no se atreve a afrontar con decisión el cambio que realmente necesita. Dejar de vivir encerrado egoístamente en sí mismo para abrirse a un amor solidario. Bueno, la cerrazón que hablaba antes, ¿no? Esa es una cerrazón, el amor propio, que se encarcela a sí mismo.
La definición de idiota en griego era esa persona que no tiene nada en lo público, no, está encerrada en sí mismo. Dice, no es posible progreso revolucionario, le dice esto entre comillas, alguno, progreso revolucionario, alguno, mientras en una sociedad se piense que el éxito consiste en lograr acumular en el menor tiempo posible la mayor cantidad de dinero o poder, y que es un imbécil quien vive pensando en los problemas de los demás. Hay otra manera de ver las cosas, la de aquel Jesús que valoró por encima de todo la capacidad de amar y la capacidad de hacer el bien sin esperar nada. Sí, esto de el afán revolucionario de los tiempos, ¿no? Es como un tic de estos tiempos, pero hay tanta mentira porque muchas veces los que se dicen revolucionarios, que están presentando algo, es lo que es, digamos, el mainstream, es lo que todos dicen, pero se quieren además hacer los revolucionarios. Sin ir más lejos, en la entrega de los Grammy o Emmy, no me acuerdo cuáles de los dos, que hubo todo un show satánico que se hizo, ¿no? Así nomás, ya disfrazado de Satanás, y van a recibir el premio así disfrazados. Y bueno. En ese show también participa y está ahí en el podio la primera dama, la esposa de Joe Biden. Si esto no es oficialismo total del mundo, no sé qué es. Entonces, no te hagas ser revolucionario, estás con el establishment total. La esposa del presidente está avalando lo que vos haces. Está el mundo aplaudiendo y qué valientes y qué sé yo. No hay valentía en eso, no hay valentía en ser parte de la masa. No es así. Dice, es precisamente la existencia del pecado que el hombre moderno no puede tomar en serio. Esto está en inglés, así que lo voy traduciendo. Debido a este rechazo del concepto de pecado, nadie está siendo tocado directamente por los evangelios y por los que dicen de la prueba de la naturaleza divina de Jesús y que está basada en su poder para perdonar los pecados. No sé si lo traduje así rápido bien, pero lo que está diciendo es que esta misma negación del pecado, no existe el pecado. Uno habla del pecado y ya empieza, este cristiano, siempre el pecado, la culpa, el demonio con los cuernitos, qué infantil, ¿no? Pero yo le diría a esa persona, no lo pensaste bien, pensalo un poquito. Y la mayor victoria del demonio, según Fulton Sheen, que fue otro gran teólogo de acá, Estados Unidos, la mayor victoria del demonio es que hayamos creído en su no existencia y que además nos riamos, que haya quedado esa caricatura, ¿no? Porque se alimenta de la no existencia. El demonio es la no existencia, el no ser. Entonces le viene bárbaro. Pero si pensamos la cuestión del mal, es muy razonable, aunque no seas cristiano, pensar en que hay algo en el mundo, una fuerza, como hay un bien, hay un mal que está allí, y que en la historia, creo que decía Chesterton, lo más fácil de reconocer es el pecado en el mundo. Mirá la historia de la humanidad y vas a ver la caída, vas a ver el ser humano haciendo macanas una tras otra, y algunas horribles, y esto no para. Entonces hay algo aquí que tenemos que no tomar a la ligera y decir, no, bueno, no. Por una cuestión práctica, pienso yo, aún no siendo cristiano, es mejor pensar en el mal profundamente y tener un objetivo, tenerlo personalizado, porque cuando alguien tiene al enemigo personalizado, uno sabe dónde está, puede empezar a hacer algo. Mientras está en todas partes, ni siquiera existe, él te está dominando a vos. Entonces, para pensar el mal, esta fuerza, vamos a ponerlo así en términos no cristianos, hay una fuerza que todos lo podemos ver en la historia, que se manifiesta en el ser humano y está ahí, y está siempre esta competencia. Nosotros también podemos reconocer lo bueno, sobre todo lo bueno. Nos podemos dar cuenta cuando algo es bello, cuando es algo verdad, cuando algo es bueno. Está en el corazón humano eso. Pero esta mancha que es el pecado viene a campear olímpicamente cuando lo negamos. Y cuando negamos
la no existencia del demonio, ¿no? Yendo un poquito más allá, porque ¿quién dirige esto? ¿Cómo es que se da el mal? Bueno, pensemos, aunque sea mentira la existencia del demonio, para fines prácticos te va a ser mucho más útil que te lo creas que no te lo creas, porque vas a poder hacer algo, vas a tener herramientas para pensarlo, para decir, a ver cómo es que yo empiezo a deslizarme en esta pendiente. Ah, sí, acá viene la envidia o la pereza o esto y me voy y entonces hay esta fuerza que parece que está allí actuando todo el tiempo. Entonces sí, si yo me enfoco, aunque ponele que es mentira, en ese ser imaginario, no sacale los cuernitos, lo que dice, ese ser que está allí, que no es más fuerte que Dios ni nada por el estilo. Él sigue siendo un no ser, pero es algo allí, ¿no? Digamos, bueno, podríamos ir mucho más profundo y ver qué dice Santo Tomás y San Agustín de esto, de justamente la esencia es el no ser. Y cómo podemos hablar de algo que no es como que es. Bueno, está, digamos, como algo que se remueve, como algo le falta. Recuerdo que Santo Tomás, si recuerdo bien, hablaba de eso, que si le falta, ¿no? La plenitud allí, bueno, esa falta es. Bueno, es difícil de hablar de esto, bueno, pero si empezamos a concretizarlo, vamos a poder responder. Bueno, gran paréntesis me dice acá, vamos a tratar de terminar acá lo que dice. Dice, la mayoría de la gente no niega explícitamente la existencia de Dios, pero no creen que Él tenga alguna importancia en el ámbito humano. Difícilmente encontremos a gente que en estos días piensen que las malas acciones de los hombres pueden preocuparle a Dios tanto que pueda considerarlo una ofensa para sí mismo. Con el resultado que ese pecado solo debe ser perdonado solo por Él. Digamos, ese concepto. Hay gente que por ahí, sí, dice, Dios existe, bueno, pero no tiene ninguna relevancia. El pecado no, y bueno, y tampoco si hay pecado, Dios no está, no es algo que nos conecte, ¿no? Dice, incluso los teólogos actuales han hablado sobre la posibilidad de reemplazar la práctica de confesar los pecados por conversaciones con psicólogos, sociólogos y abogados. El pecado realmente no existe. Eso es lo que dicen. Solo hay problemas y estos pueden ser resueltos con la ayuda de los expertos. El pecado ha desaparecido y con ello el perdón. Esto es lo que dice ahora Benedicto XVI, diciendo, el pecado ha desaparecido de nuestra vida, ya no se puede hablar, no vas a oír en la televisión a alguien que diga el pecado y nada así, a no ser que sea un cura, y no hay curas en la televisión, por lo menos acá en Estados Unidos, que yo sepa, que haya visto. Bueno, entonces, también, si desaparece el pecado, desaparece este perdón de lo que hablábamos antes. Y detrás de esa desaparición también está la desaparición de Dios, que se ha volcado hacia nosotros. Entonces, se borra el pecado, se borra el perdón, se borra Dios. En esta situación, los cristianos solo pueden ir hacia el Evangelio que nos da valor para comprender la verdad. Solo la verdad nos puede hacer libres. Pero la verdad es que hay culpa, ¿no? Tenemos remordimientos si somos sanos, si estamos atentos, y que nosotros somos los culpables, que nosotros somos responsables. Porque por ahí hay otros que se dan cuenta que hay culpa en el mundo, hay víctimas y qué sé yo, pero están siempre apuntando con el dedo para otro lado, ¿no? Pero en nuestra propia vida y en nuestro entorno, nosotros tenemos responsabilidad. Es la nueva verdad de Cristo que hay también perdón dado por uno que tiene el poder para perdonarnos. Esto del pecado, de la humanidad, esto tan grande y esto que llevamos que parece que no lo podemos sacar, no hay seres perfectos, no hay santidad sin Dios. Esto que no lo podemos sacar, solo lo puede sacar la gracia de Dios, con la ayuda de nuestra cooperación. Dice el Evangelio, nos llama a aceptar esta verdad. Hay un Dios. El pecado existe y también hay perdón. Nosotros necesitamos ese perdón si es que no vamos
a buscar refugio en la mentira de las excusas y de esa forma destruirnos a nosotros mismos. Donde hay perdón, también hay sanación. Necesitamos ese perdón, dice, si es que no vamos a ir a buscar refugio en la mentira de las excusas y de esa manera destruirnos. Y donde hay perdón, hay sanación. La mentira de las excusas, ese refugio, escondernos en una mentira de excusas. Las excusas que dieron Adán y Eva al principio, ¿no? No, ella me dio la manzana. Bueno, me la dio la serpiente. Y bueno, ninguno dijo, uy, perdón, ¿no? En ese momento. Y por ahí no estábamos en este desmadre que estamos. Ahí está la falta de responsabilidad, ¿no? Y no poner excusas, no poner mentiras. Y bueno, y hay sanación. Hay sanación. Creo que eso se puede ver. Hay una película muy buena con Mel Gibson que tiene que ver con el perdón muchísimo. Creo que se llama El Profesor, pero también es más significativo tal vez en nuestra vida. Podemos encontrar tal vez ejemplos de eso. Y, y bueno, eso es todo lo que quería compartir. Fue mucho más, es 1 hora y 4 minutos. Voy a sacarle algunas partecitas que me parece que están de más y que, bueno, que tuve que pausar y qué sé yo, pero lo demás sale así como está, fresquito, fresquito, y espero que les guste. Si gusta, puedo seguir compartiendo estas cosas que son de mi vida diaria, que voy leyendo, voy pensando cosas. Tal vez en estos días estoy un poco más concentrado, mejor predispuesto debido a la cuaresma y el ayuno y todo lo que significa. Bueno, les deseo una buena cuaresma, un buen día para los que no hacen cuaresma. Gracias por haber escuchado esto. Dejen sus preguntas o sus comentarios, siempre es algo que valoro mucho. Y bueno, hasta la próxima.